A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. En el año 2006 y un año después, en el resto del mundo, Sony lanzaba su tercera generación de consolas de videojuegos llamadas PlayStation. 5 años después, en el año 2011 más precisamente, lo que hicieron un grupo de hackers fue violentar el sistema de seguridad de PlayStation accediendo a cuentas de usuarios, esto teniendo en cuenta de que ya desde el año 2006, ya en aquel entonces estaba implementado el sistema de juegos online, es decir, descargar juegos de internet. Para eso obviamente los usuarios tenían que poner a disposición su tarjeta de crédito. Imagínense la polémica que se armó con Sony teniendo en cuenta lo sucedido con los hackers. A raíz de eso, Sony decidió implementar una actualización en los términos y condiciones. A pesar de que prácticamente todos los usuarios le dieron al botón de aceptar sin siquiera ponerse a leer ninguno de los ítems de los términos y condiciones, decía que Sony no se hacía responsable ante cualquier anomalía que pueda llegar a tener la consola, la cual obviamente dejaba cualquier tipo de demanda sin efecto. Ahora bien, pensemos en lo grave que fue esto, pero ¿cómo fue que se llegó a ese punto? Básicamente porque los usuarios, sin tomarse el tiempo de ponerse a leer, dieron simplemente al botón de aceptar y tuvieron que afrontar las consecuencias. Imagínate lo siguiente, te compras una PlayStation, bajo estos términos y condiciones y te vino fallada. ¿A quién le vas a reclamar? A cada uno de nosotros y a lo largo de la historia, Dios dejó bien en claro cuáles son sus términos y condiciones. No solamente para que nosotros podamos relacionarnos con Él, no solamente para que nosotros podamos aceptar el beneficio de la salvación, de la vida eterna, de las bendiciones que Él nos da, sino para que entendamos lo que implica vivir bajo la soberanía de Dios, lo que implica permitir que Él sea el que gobierne nuestra vida y cada aspecto de la misma, y que todo eso no nos exime de pasar por dificultades. Y no es porque estemos hablando de un Dios sádico que se deleita en vernos sufrir, sino porque, como dije anteriormente, vivimos en un mundo contaminado por el pecado cuyo artífice Satanás busca nuestra destrucción, y ahí es donde Dios interviene. Pero el hecho de que Dios intervenga para no permitir que las dificultades de nuestra vida pasen a mayores en muchos casos, no significa de que Dios no nos permita pasar por el dolor, porque es a través del dolor en muchos casos en donde hallamos la madurez y en donde aprendemos a depender de Dios. Entonces, si alguien viene y te dice de que la vida del cristiano no implica sufrimiento, que es todo felicidad, amor y paz, te está mintiendo. La misma Biblia lo dice, en Hechos capítulo 14 versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el famoso Salmo 23:5 dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si te gustó este devocional, al igual que el resto de nuestro contenido, no olvides compartirlo con tus contactos. Eso ayuda mucho a hacer crecer nuestro canal. De paso, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Desde Ministerio La Voz de la Palabra te mandamos un gran saludo y te deseamos que Dios te bendiga.